Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos al módulo de Derecho Constitucional. Quien les habla y será su guía facilitadora en este mes es la doctora Giovanna Menacho Leaños. En este módulo vamos a conocer la importancia de lo que es el derecho constitucional. Sabemos como estudiantes de derecho que el derecho constitucional es la madre de todo el ordenamiento jurídico nacional. Por eso es la importancia que debemos conocer todos los abogados y futuros abogados que son ustedes, de conocer de manera amplia, de manera exacta, con el interés que debe conllevar esta materia. El derecho constitucional, vuelvo a decir, por la importancia que tiene el mismo, debemos en este módulo aprendernos a leer toda la constitución política del Estado. Nuestro módulo de derecho constitucional está conformado según la estructura que tenemos en la maleta didáctica o en su plataforma de la siguiente manera. Enseguida les voy a compartir pantalla para que podamos apreciar todo lo que vamos a llevar en este mes, en este módulo. Mientras voy compartiendo pantalla, decirles de que deben comprarse la Constitución Política del Estado, deben comprarse una Constitución comentada y concordada. Dirán ustedes, ¿por qué comentada y concordada? Comentada porque leemos el artículo y tiene el comentario, tiene el análisis de cada uno de los artículos que tiene la Constitución. ¿Y por qué concordada? Concordada porque nosotros ahí vamos a ir a leer lo que nos está sugiriendo el artículo con otra norma, con otra ley o incluso con otro artículo de la misma Constitución. Por eso siempre les recomiendo yo a mis estudiantes de lo que es esta materia de derecho constitucional o en teoría del Estado también, que se estudia la Constitución, que deben comprarse una Constitución comentada y concordada. Bien, ya les estoy compartiendo lo que es la plataforma. Ahí tenemos, ustedes pueden apreciar que nos dice lo que es nuestro proyecto formativo. Vamos a pasar primero y quiero explicarle, lo vamos a dejar para el final, por favor, lo que es el proyecto formativo, para el final de esta explicación, y vamos a pasar directamente a ver ahí lo que tenemos. Instructivo, programa de formación de la asignatura, información acerca del docente, tutoriales de aprovechamiento del estudiante, y pasamos a lo que es el texto guía de la asignatura. Tienen ahí ustedes un texto guía que lo vamos a revisar. Aquí está el texto guía de Derecho Constitucional, que es importante que lo puedan revisar. Posteriormente tenemos los recursos bibliográficos, alguna sugerencia que se les hace. Ustedes también pueden entrar a lo que es la biblioteca de la universidad, a libros, y ahí pueden ustedes buscar algún apoyo sobre la materia. La investigación es tan importante, por eso tenemos en la universidad la biblioteca donde ustedes pueden acceder de manera digital y poder ver los libros que tenemos ahí. Luego las diapositivas de la asignatura. En esta carpeta van a poder ustedes tener todo el material de los temas que vamos a avanzar en este módulo. Bien, seguimos en la segunda fase y nos vamos a las actividades. Aquí tenemos para la fecha 2 de octubre, tenemos analizar y elaborar un mapa mental sobre el origen y evolución del derecho constitucional. En esta actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La consigna dice lo siguiente: control de lectura de las primeras dos unidades.
se van a entrar donde dice la carpeta de unidades y van a poder descargar y leer estas dos unidades para poder analizar, y esto no quiere decir que también no puedan investigar ustedes en la biblioteca para que puedan expandirse más en lo que es el análisis de de la comprensión de lectura que van a subir ustedes en esta actividad. Dice la consigna, en la presente actividad el estudiante debe realizar un mapa mental para poder identificar el origen y evolución del derecho constitucional a nivel mundial. Esto, por favor, quiero que ustedes averigüen cómo nace, cómo surge lo que es el derecho constitucional, cuándo se consolida el derecho constitucional, los estados cómo nacen como tales, cuándo se les denomina a los estados, estados liberales, y con qué nacen los estados para ser denominados como tal. En esta actividad ustedes van a hacer una investigación de manera general. Obviamente sabemos que cuándo nace, cuándo surge, cuáles son las consecuencias que se dieron para que nazca el derecho constitucional. Eso quiero que ustedes lo lean, lo investiguen y lo plasmen en un documento para que lo suban y cumplan con esta primera actividad. Vuelvo a repetir, quiero que investiguen el derecho constitucional a nivel mundial. Esa es nuestra primera actividad. En la segunda actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar casos reales donde se vulneren los derechos fundamentales. La Constitución Política del Estado está conformada por 5 partes. En la primera parte se encuentran los derechos fundamentales a partir del artículo 13. Ustedes con la lectura que van a ir haciendo, ya nomás los llamo a que ya comiencen a leer la Constitución, se la compren si es que no la tienen y vayan leyendo la Constitución. Y van a ver ahí en la primera parte donde especifica y comienzan los derechos fundamentales. Esta actividad específicamente trata de ello, de analizar, de leer primero la Constitución, leer los derechos fundamentales y luego vamos a buscar nosotros casos donde se vulneren nuestros derechos fundamentales como personas. Aquí vamos a poner nosotros casos, casos reales, casos que vemos, casos que pasan a diario en nuestro medio. En esta presente actividad, según consigna, nos dice, con la ayuda de la Constitución Política del Estado, debes leer y analizar con ejemplos reales de casos donde se vulneren los derechos fundamentales. Un ejemplo que les puedo dar. ¿En qué, qué caso sería cuando no me permiten a mí manifestarme en un lugar público? ¿Qué derecho fundamental se me estaría violando? Como también qué derechos fundamentales se me estarían violando al no permitirme a mí acceder a emitir mi voto en un periodo electoral. Entonces, estos ejemplos les doy para que ustedes puedan considerar en buscar ejemplos de casos y me puedan explicar ahí cuáles serían los derechos fundamentales que se vulnerarían según los artículos de la Constitución. Bien, esta es nuestra segunda actividad. La tercera actividad dice análisis de las reformas constitucionales en Bolivia. En Bolivia nosotros hemos tenido diferentes reformas constitucionales, exactamente 19 reformas constitucionales. Lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas reformas constitucionales y obviamente para saber las reformas constitucionales tenemos que conocer ¿cuándo se promulgó la primera constitución? ¿Cuántas reformas tuvo la primera constitución, la segunda, la tercera y así sucesivamente? Tenemos que conocer la historia constitucional de nuestro país. La tercera actividad los llama a que ustedes puedan investigar todas las reformas constitucionales y por supuesto a conocer todas las constituciones que Bolivia ha tenido. En la actividad número 4, aquí vamos a realizar un podcast
¿Qué es un podcast? Un podcast viene a ser una grabación, se reúnen los grupos de trabajo que yo los voy a conformar en nuestro primer encuentro, los voy a conformar y este grupo se va a reunir y va a realizar un podcast. Van a grabar un video donde ustedes qué es lo que van a hablar o qué es lo que van a debatir o qué necesitan previo al video, a la reunión para realizar este podcast, qué necesitan ustedes conocer. Necesitan conocer ustedes mínimamente 5 constituciones de diferentes estados para que puedan ustedes hablar, explicar en el video cada una de estas constituciones cómo está conformada. En esta actividad vamos a ampliar nuestros conocimientos conociendo las diferencias de otras constituciones con la nuestra. Por ejemplo, ahí pueden hablarme de la constitución de Chile, de México, de Estados Unidos, la constitución que ustedes elijan. Van a elegir 5 constituciones de diferentes estados, las van a analizar y obviamente las van a explicar ustedes ahí en el podcast que van a reunirse para poder realizarlo. De eso trata nuestra cuarta actividad. En la actividad número 5 nos habla volvemos a la primera parte de la Constitución y vamos a hablar de las acciones de defensa. ¿Cuáles son las acciones de defensa que nos establece la Constitución Política del Estado? Tenemos ahí, cuando ustedes estén leyendo la Constitución, van a tomar mucha atención en las diferentes acciones que establece la misma. Vamos a leer las acciones, las vamos a analizar una a una de manera detenida, detallada, con mucha paciencia y con mucho entendimiento. Vuelvo a repetir, es por eso que les pido yo una constitución comentada y concordada, para que nos facilite el análisis de la misma. Al analizar nosotros las acciones de defensa, nos vamos a dar cuenta cuando se interpone una acción de defensa, cuando nosotros vamos a acudir a plantear o aperturar una acción de defensa de amparo constitucional, de acción de libertad, de acción popular, de acción de inconstitucionalidad y así cada una de ellas, como nos establece la Constitución en su primera parte. Luego que analizamos cada una de las acciones de defensa, vamos a buscar nosotros ejemplos que podamos nosotros demostrar cuando vamos a interponer una acción de defensa. Con un caso, con un ejemplo, ustedes van a explicar primero el ejemplo, me van a plantear y me van a estructurar todo el caso y me van a dar a conocer ahí ustedes como futuros abogados qué interpondrían, qué clase de acción interpondría para el caso que están analizando y dando a conocer. De eso trata nuestra actividad número 5. La actividad número 6, tenemos una valoración. Esta valoración es ya lo que realmente yo necesito saber en su avance y dedicación de la materia. En la valoración número 6, en la actividad número 6, que cada una de ellas son valoraciones igual las actividades. ¿Por qué valoraciones? Porque cada una tiene una nota. En esta valoración 6 voy a evaluar de manera oral la Constitución Política del Estado. Necesitan ustedes desde hoy día comenzar a leer, comenzar a analizar la Constitución Política del Estado y no esperar el día 18 de octubre para recién darle una lectura o buscar, ¿no? En Google ahí un resumen de la Constitución Política del Estado. No, solamente son 411 artículos. Es corta, nuestra Carta Magna no es larga, son 411 artículos que nosotros lo debemos de conocer. En esta valoración les voy a tomar yo, puede ser de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta o de la quinta parte, la Constitución. Necesito que ustedes puedan entenderla. Si bien los artículos no los van a tener en su cabeza los 411 artículos, pero necesitamos nosotros conocer cuántos artículos tiene la Constitución Política del Estado, cuántas partes tiene la Constitución Política del Estado,
cuántos títulos tiene, cuántos capítulos tiene, cuántas secciones tiene la Constitución Política del Estado y por lo menos saber, si les preguntara un ejemplo, a ver que se me venga a la mente. Ya, la economía, el modelo económico nacional, ¿en qué parte de la Constitución se encuentra? Ah, ahí ustedes me dirán, doctora, el modelo económico nos establece según la Constitución en el artículo 306 de la cuarta parte. Entonces, ahí ya yo voy a saber de que ustedes sí han leído, de que tienen conocimiento y saben ubicarse dónde se encuentra cada tema de lo que le vaya preguntando. Bien, esa es nuestra valoración 6. La valoración 7 les voy a tomar un examen de todo lo avanzado, obviamente, y para nuestra actividad final, análisis de sentencias constitucionales en materia de derechos humanos. Cuando estemos organizados por grupo, en esta actividad número 7, vamos a buscar nosotros las sentencias, obviamente que no sean repetidas por los grupos, para poder analizarlas. Yo les voy a facilitar el formato de análisis, la guía, cómo ustedes van a ir elaborando para poder entender, para poder saber y comprender el análisis de una sentencia constitucional, que es tan importante. Esto les va a venir a facilitar a ustedes cuando ya entren a Constitucional 2. Les va a ser mucho, mucho más fácil, van a poder entender ustedes la forma de analizar, porque ya en Constitucional 2 ya comenzamos nosotros a analizar casos, a crear casos, a seguir un proceso, a conocer todo el proceso de un proceso constitucional o de una sentencia constitucional. Podemos analizar nosotros cuándo plantear por ejemplo, una acción de defensa. Entonces ya necesitamos poner en práctica con casos. Por eso es que me gusta a mí mucho trabajar con el análisis y estudio ya de casos reales que pasan en nuestro medio, en nuestro país, como también de manera internacional en materia de derechos humanos. Sabemos que Bolivia, ¿no es cierto?, ha firmado tratados de derechos humanos. Eso es lo que tenemos en plataforma, lo que vamos a ir viendo, trabajando. Mi sugerencia, vuelvo a repetir, disculpe que sea tan reiterativa, pero necesito que vayan leyendo la Constitución Política del Estado. Bien, ahora eh, vamos a explicar un poco nuestro tema número 1. Vamos a avanzar un poco nuestro tema número 1. Estoy compartiendo nuestro tema número 1. Bien, vamos a entrar ya en materia. Después de esta breve introducción, explicación de lo que es la materia, de lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar, vamos a hablar un poco sobre nuestro tema número 1, el derecho constitucional. ¿Qué será el derecho constitucional? El derecho constitucional viene a ser, primero vamos a decir que es parte del derecho público. Tenemos nosotros en nuestra carrera diferentes materias que las clasificamos, cuando son de orden público y cuando son de orden privado. Por ejemplo, el derecho constitucional viene a estar dentro de lo que es la pertenencia del derecho público. Si hablamos de, por ejemplo, derecho comercial, el derecho comercial viene a ser parte del derecho privado. ¿Cuál es la diferencia? En el derecho comercial, ¿por qué es del derecho público? Porque este viene a regular aquellos actos comerciales entre particulares. Obviamente regula todos los actos comerciales, tanto en el sector privado como público, y está clasificado de esta manera. Volvemos a lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional
es una determinada clase del derecho que pertenece al derecho público del ordenamiento jurídico nacional boliviano. El derecho constitucional viene a ser esa mater que tenemos nosotros y luego que se desprenden todas las otras normativas o todas las otras leyes. Por eso decimos, la constitución política del Estado es la madre de todo el ordenamiento jurídico nacional. De ahí nace, ¿no es cierto?, todas las normas y leyes que vienen a regular lo que es el derecho constitucional. ¿Por qué el derecho constitucional forma del derecho público? Tenemos muchas características. Vamos a decir que esta característica, que el derecho se relaciona con la administración, con la organización y funcionamiento del Estado. Administración, ¿por qué? La administración pública del Estado. Tenemos ahí nosotros todos nuestros administradores públicos, que algunos han sido elegidos por el soberano, otros han tenido nombramiento o designaciones por otras personas que sí han sido elegidas. Bien, ¿qué nos dice también? Organización. Antes hablábamos de poderes, hoy hablamos de una organización. El tema de poderes se cambia a la denominación de organización porque sabemos que los órganos, los cuatro órganos que conforman la administración estatal, vienen a organizarse para poder coadyuvar con la administración en diferentes sectores. Son los brazos operativos de toda la administración, los cuatro órganos que tenemos nosotros. Y funcionamiento del Estado, dice. Gracias a la administración de los cuatro órganos, vamos a tener un excelente funcionamiento de todo el Estado. Y si hablamos de todo el Estado, estamos hablando de todo el territorio nacional. Ahí van a entrar todo lo que vienen a ser los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Lo hemos aprendido en Introducción al Derecho, en Teoría del Estado, que son ¿qué? Población, territorio, ¿qué más? A ver, bien, ya ustedes conocen muy bien. De entre todas estas características, también hablamos de que el derecho constitucional viene a ser el conjunto de principios y normas jurídicas que se encargan de normar, de regular la organización política y jurídica del Estado. ¿Esto a través de qué? Específicamente nos habla aquí de nuestro órgano legislativo. El órgano legislativo viene a normar y hacer el seguimiento para que se cumpla todas las leyes que se encuentran vigentes en nuestro Estado. De establecer las atribuciones y límites del poder estatal y de establecer los derechos, deberes y garantías legales, garantías constitucionales de las personas. El derecho constitucional boliviano lo encontramos materializado en la Constitución Política del Estado y en determinada jurisprudencia que dicta el Tribunal Constitucional Plurinacional. Aquí estamos hablando de lo que son las sentencias constitucionales. ¿Cuáles son las características que debe tener o que tiene y debe cumplir el derecho constitucional? Es un derecho que pertenece al derecho público, ya hemos dicho por qué, porque norma, porque regula, porque administra todo el Estado. El derecho público, al ser un derecho que se caracteriza por normar y regular la organización administrativa y funcional del Estado, el derecho constitucional en esencia se encarga de normar, de regular la organización política y jurídica de este. Nos habla también dentro de las características que es un derecho legitimador. Legitimador, ¿por qué? Porque viene a estar regulado y regido por la legislación, por las leyes y de validez de las normas judiciales del Estado. El derecho constitucional, al estar materializado en una constitución política del Estado, porque no nos olvidemos que para que un Estado esté conformado como tal y nazca a la vida como Estado, se lo denomine Estado, debe tener una constitución. ¿Por qué? Porque se va a regir, se va a regular, se va a administrar gracias a este texto. ¿Cuándo las normas jurídicas son válidas en Bolivia? Las normas son válidas cuando respetan la supremacía constitucional.
¿Por qué se denomina supremacía? Porque es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico nacional. Respetan la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico nacional. Van a revisar el artículo 410. Ahí nos establecen el artículo 410 de la quinta parte de la constitución de este texto. Nos habla de todo el ordenamiento jurídico nacional. Esto es indispensable. Es uno de los artículos que lo debemos de conocer nosotros hasta indurmiendo. Se los aseguro de que sí, es así. Es importante saber cuál es el ordenamiento jurídico nacional. ¿Qué más nos habla? Respeta la jerarquía, respeta sus respectivos procedimientos para ser creada. Son emitidas por la autoridad competente para crear las normas. Las características, seguimos. El, el derecho constitucional viene a ser, dice, un derecho que permanece más en el tiempo. Es aconsejable, todos los estados y todos los administradores estatales siempre sugieren, todos los abogados constitucionalistas sugieren de que el derecho constitucional debe permanecer lo más que se pueda en el tiempo. ¿Por qué? Porque si el derecho constitucional es constantemente cambiado, no va a haber una estabilidad administrativa en todo estado, va a haber una inestabilidad administrativa. No se va a poder gobernar un estado si constantemente estamos cambiando y reformando la constitución política del estado. ¿Qué nos dice aquí en la presente plantilla? El derecho constitucional dice, al ser un derecho legitimador, o sea, regula el cumplimiento de las normas jurídicas y de los actos de gobierno, debe permanecer el mayor tiempo posible en el Estado, por el ser el derecho en base a todo el derecho nacional. Se concentra todo en lo que es el derecho constitucional. Por eso es la importancia del mismo. Esto no quiere decir que no sea importante civil, comercial, constitucional, penal, etcétera, etcétera. No, son importantes cada uno de ellos porque cumple una función administrativa y regulatoria, pero el derecho constitucional viene a ser esa madre y donde se desprenden todas las otras normativas. Esa es la importancia. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? El derecho constitucional tiene varias fuentes. Entre estas fuentes se encuentran la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generados del derecho, la ley, los tratados internacionales y los decretos que pueden servir como una fuente para el derecho constitucional. Es tan importante. Sabemos nosotros que cada uno de ellos cumple una determinada función en cualquier momento. La ley, los tratados internacionales, los decretos. Entonces tenemos ahí nosotros la fuente, la jurisprudencia. Tenemos esto para que nos pueda servir en determinados casos a cómo deliberar o cómo sancionar un determinado delito. El contenido normativo de las fuentes antes nombrada se puede transformar en derecho constitucional mediante las respectivas reformas constitucionales. Quinta parte, artículo 411, revísenlo por favor. Aquí nos habla de de las reformas constitucionales. ¿Cuándo se da? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se debe cumplir para reformar de manera parcial o de manera total lo que es la Constitución? La principal fuente del derecho constitucional boliviano es la misma Constitución Política del Estado, que viene a ser la norma jurídica creada por quienes, por los asambleístas constituyentes, que estos asambleístas constituyentes son elegidos por el soberano para poder ejercer este mandato de reformar de manera parcial o total la Constitución Política. El derecho constitucional se clasifica de la siguiente manera: derecho constitucional general, especial o interno y el comparado. Cuando hablamos del constitucional general, nos estamos refiriendo a aquel derecho constitucional que genera las instituciones jurídicas del derecho constitucional. Son aquellas ramas que vienen a estudiar todo lo que es el derecho constitucional, el estudio de todo el derecho constitucional. Cuando hablamos de el especial o interno, nos habla de que se encarga de estudiar las instituciones jurídicas constitucionales de un determinado estado. En la general hablamos
como su nombre lo dice, constitución general, de manera general, ya sea interno o externo. Y cuando hablamos del especial o interno, nos estamos refiriendo de un determinado estado. Y cuando hacemos el estudio del derecho constitucional comparado, aquí es donde vamos a hacer nosotros la comparación de dos o más estados, las diferentes constituciones. Tienen ustedes dentro de las actividades todo este trabajo, lo que estamos explicando aquí en este tema número uno, ahí ustedes se van a dar cuenta que las actividades que se les pide en plataforma vienen a cumplir, pero obviamente de una manera ya más desarrollada, cada uno de estos ejemplos que estamos mencionando en la clasificación de lo que es el derecho constitucional. Bien, eso es nuestro primer tema. Queridos estudiantes, nuevamente les doy la bienvenida a lo que es este módulo y nos vamos a ver en nuestro primer encuentro. Aclararles que la actividad número uno que tienen es de manera individual hasta nuestro primer encuentro y luego yo conformaré los equipos de trabajo para desarrollar las actividades posteriores. Un gusto, bienvenidos al módulo y nos vemos en nuestra primera clase de manera presencial.